En este segundo video sobre ecuaciones paramétricas vamos a estudiar las coordenadas polares, que son otra manera de identificar puntos en el plano. Esto nos servirá más adelante para dibujar curvas más interesantes y las utilizaremos también para construir a partir de ellas las coordenadas cilíndricas y esféricas en el espacio. En el plano tenemos básicamente dos maneras de identificar a un punto. Una es, dado el punto, fijarnos en su coordenada X y en su coordenada Y, que da origen a las coordenadas cartesianas que hemos visto en el curso de geometría analítica desde hace tiempo. Y la otra manera es indicar qué tan lejos está el punto del origen y cuál es el ángulo que forma el segmento que une al punto con el origen con el eje positivo de las X. Entonces, de eso se tratan las coordenadas polares. Son parejas R y θ que nos van a identificar puntos en el plano con estas dos características. Así que si nos dan una pareja R-θ, lo que vamos a hacer es primero considerar una semirrecta a partir del origen que forma un ángulo θ. Es decir, vamos a medir un ángulo θ a partir de la parte positiva del eje de las X y ahí vamos a construir una semirrecta. Y después, sobre esa semirrecta, vamos a marcar R unidades de longitud. Con esto identificamos a un punto P que tiene coordenadas polares R y θ. En general, la mayor parte de las veces trabajamos con R positivos, pero algunas veces también es necesario utilizar valores negativos. Eso lo vamos a ver cuando dibujemos algunas curvas bonitas como las rosas y los cardioides. Cuando la R es positiva, vamos a medir hacia el mismo lado de la semirrecta que dibujamos. En cambio, cuando la R sea negativa, vamos a medir en la dirección opuesta. Es decir, si teníamos nuestra semirrecta, teníamos un ángulo θ, digamos de 40 grados, y tenemos una R que vale -3, lo que vamos a hacer es medir el -3 hacia atrás. Y con eso obtenemos el punto que tiene coordenadas polares R igual a -3 y θ igual a 40 grados. Entonces, esto es lo que hicimos. Identificar un punto Rθ. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a localizar puntos en el plano. Vamos a dibujar el punto 3,30 grados. El 3 es la R, el 30 grados es la θ. Primero medimos los 30 grados a partir del eje de las X y trazamos una semirrecta con ese ángulo. Una vez que tenemos la semirrecta, sobre ella marcamos 3 unidades. Digamos 1, 2, 3 y llegamos a este punto que tiene coordenadas 3,30 grados. Otro ejemplo. Vamos a dibujar el punto -4, 60 grados. Marcamos primero
Vamos a cambiar de color. Marcamos 60 grados. Vamos, aquí son 60 grados. Pero ahora tenemos que marcar -4. Es decir, tenemos que caminar en sentido contrario al que dibujamos la recta. Hacia atrás, marcamos 1, 2, 3, 4. Y este es el punto -4,60 grados. Otro ejemplo, el punto 6, pi cuartos. Observen que el ángulo lo podemos expresar en grados o lo podemos expresar en radianes. Generalmente, bueno, cuando son en grados se marca el simbolito de grado, y cuando son radianes casi siempre hablamos de múltiplos y submúltiplos de pi. Pi cuartos corresponde a 45 grados. Entonces vamos a dibujar el punto 6, pi cuartos. Dibujo primero el segmento con un ángulo de pi cuartos. Y después sobre ese segmento mido 6 unidades. Digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí queda el punto 6, pi cuartos. Otro ejemplo. Vamos a ver ahora el punto -6,5 pi cuartos. Observemos una cosa. 5 pi cuartos es igual a pi cuartos más pi. Entonces, 5 pi cuartos es, a partir de la recta verde que tenemos aquí, giramos un ángulo de pi y llegamos a la parte opuesta de la semirrecta original. Entonces, hacia acá tenemos, desde el eje de las X hacia acá, tenemos 5 pi cuartos. Pero ahora nos indican que marquemos el punto -6. Entonces tenemos que marcar hacia la parte negativa de esta semirrecta, tenemos que marcar 6 unidades. Entonces marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llegamos al mismo punto que antes. Es decir, este punto y el punto -6, 5 pi cuartos, son el mismo punto. Una diferencia que hay entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares es que las coordenadas cartesianas se corresponden uno a uno con los puntos del plano. Es decir, dado un punto, hay una única manera de escribir coordenadas X y Y de ese punto. En cambio, en coordenadas polares cada punto tenemos una infinidad de maneras distintas de escribir sus coordenadas polares. Si tenemos un punto con coordenadas r y θ y damos n vueltas completas, pues vamos a llegar otra vez al mismo punto. ¿Sí? Aquí tenemos θ, un punto aquí de radio r, y si a partir de aquí damos 2pi, 4pi, 6pi, etc., llegamos nuevamente al mismo punto. Todas estas coordenadas r, θ más 2 npi representan al mismo punto que el original. Inclusive con n cualquier entero, ya sea positivo o negativo. Podemos a partir de aquí ahora caminar en sentido contrario, -1, -2, -3 vueltas. Y lo que acabamos de ejemplificar en estos dos puntos
es que dado un punto con coordenadas r teta, si cambio el signo de la r y sumo pi al ángulo, obtengo el mismo punto. Es lo que hicimos aquí. Recuerden, 5 pi cuartos es igual a pi cuartos más pi. Y si después todavía damos vueltas completas, pues todavía seguiremos identificando al mismo punto. Es por esto que dije hace rato que dado un punto P, hay una infinidad de maneras de escribir sus coordenadas polares. Una manera de expresar curvas es mediante coordenadas polares. Y lo que tenemos es que el valor R está dado como una función de teta, es decir, digamos f de teta igual a R. Entonces, si nos dan R como función de teta, lo que nos están diciendo es, mira, para cada ángulo que tú tengas, teta, encuentra cuánto vale R que depende de esa teta. Digamos teta 1. Para otro ángulo teta 2, fíjate a dónde está R de teta 2. Y así, para cada ángulo R teta 3, fíjate en dónde está R de teta 3. Y así, si seguimos, podemos completar una curva, digamos, que vaya siguiendo estos puntos. Hacer a mano cosas de estas es francamente laborioso y difícil, pero hacerlas con un programa de cómputo no nada más es relativamente fácil, sino además divertido. Vamos a dibujar algunas curvas entonces. Vamos a dibujar algunas curvas utilizando coordenadas polares y para ello vamos a utilizar el programa GeoLab. Vamos a empezar con los caracoles, que son curvas cuya ecuación es R igual a una constante más otra constante por el seno del ángulo. Vamos a pensar, por ejemplo, 3R igual a 3 más 2 por el seno de teta. Entonces acá elegimos curva polar y le tengo que decir de dónde a dónde va la teta. R es una función de un intervalo en los reales. Le tengo que decir la variable que es teta, de dónde a dónde va, en este caso de 0 a 2pi. Y aquí en R voy a escribir la fórmula. 3 más 2 por... En vez de dar directamente las constantes aquí, para poderlas modificar más fácil, voy a escribirlas afuera. Voy a escribir una constante A que valga 3 y una constante B que valga 2. Y ahora sí vamos a curva polar y le digo que aquí es A más B por el seno de teta. En vez de teta, el GeoLab pide que la variable se llame t-bajo. Y aquí está la curva. Es bastante circular, pero está como abollada aquí abajo. Bueno, ¿qué pasa si cambiamos los parámetros? Por ejemplo, si ahora hacemos que las dos
valgan 3, tanto A como B valgan 3, la curva hizo un pico en el origen. Y si ahora hacemos que la B sea más grande que la A, se forma un lazo. Es decir, tenemos, si A es igual a B, tenemos una cardioide, que es el caso en el que este vale 3. Esta se llama cardioide. Si la A es menor que B, el caracol tiene un lazo interno, eso lo acabamos de ver. Si hago la B igual a 4, se forma un lazo. Y si la A es mayor que B, el caracol no tiene lazo. Vamos a hacer algo más bonito todavía. Vamos a mover interactivamente, digamos, el punto B. Voy a definir una barra de escalares en donde la variable B va a moverse continuamente entre 0 y 5. Aquí lo tenemos, aquí ahorita vale 4. Si lo hacemos más grande, va creciendo el lazo. Y si la hacemos más chica, en el momento en que vale 3, tenemos el pico, y cuando es menor que 3, se va haciendo cada vez más parecido a un círculo. Bueno, y otra cosa que quiero hacer es, recuerden que R sea igual a una función de teta, significa que una vez dado el ángulo, me fijo en qué lugar está la R para esa teta. Otra teta por aquí, la R podrá estar en este lugar. Otra teta por aquí, la R podrá estar en este lugar, etc. Entonces, para cada dirección le estoy diciendo en qué lugar está la R. Entonces, lo que quiero hacer es animar la teta para ver cómo cambia la posición de la R, o sea, cómo se está recorriendo la curva. Para eso voy a usar coordenadas paramétricas. No lo voy a explicar ahorita, lo voy a explicar más adelante cuando acabemos estas curvas para no interrumpir la explicación. Bueno, lo que hice, después les enseño cómo, fue construir un punto B que va a caminar sobre la curva y una recta que une al origen con el punto B para indicar el ángulo teta. Vamos a recorrer despacio el punto alrededor de la curva. Entonces aquí vemos para cada ángulo, decimos en dónde está la B. Ahí va avanzando, ahí va para teta igual a pi medios. Seguimos adelantando. Vamos a llegar a teta igual a pi. Y ahora, fíjense, cuando empieza a recorrer el lazo, la R, quiere decir que la R es negativa, puesto que el ángulo es este. Aquí, cuando estoy dentro del lazo, la R es negativa.
Aquí la R vuelve a valer 0 y se vuelve a hacer positiva hasta que la teta llega a 360 grados. ¿Por qué empieza aquí? Pues porque cuando teta es 0, el seno de teta es 0, entonces B por el seno de teta vale 0, R es igual a A. Y lo mismo cuando la teta vale 360 grados, pues el seno de 360 vale 0 y la R vuelve a valer A. La diferencia entre hacerla con seno o hacerla con coseno es la posición de la curva respecto a los ejes. Si aquí cambio la curva si donde dice seno pongo coseno, simplemente la curva queda, digamos, dirigida hacia el eje de las X. Vamos a dejar aquí este video porque ya está un poco largo y en el siguiente video vamos a continuar dibujando y vamos a seguir con las rosas.